Buenos días. Enrique, Samaria, Abraham, Martín. Hola, hola. Un placer estar esta mañana aquí. Vamos a darle con todo, como dice el perrito, ¿no? Vámonos, recio. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Lo que sabe es que ya la semana estuvo, la espalda ya no da más, pero bueno. Miren, hoy vamos a tratar, hola Cindy, vamos a tratar el tema de la participación ciudadana, de la educación cívica, de la cultura cívica, de, digamos, de todos estos temas que tienen que ver con la construcción de un espacio respetuoso que entendemos está necesariamente ligado con pensamiento crítico, ¿no? O sea, es decir, yo no entiendo una cultura cívica sin pensamiento crítico, ¿no? O dicho de otro modo, una cultura cívica que fuera crítica, ¿no? Entonces no sería una cultura cívica, sería una cultura alienada, sería una cultura susceptible de ser manipulada, ¿no? Y creo que es una discusión que tenemos en esta generación porque pues desde la fundación del Estado moderno pues hemos sufrido una serie de engaños, por llamarlo así, para hacerlo más didáctico y pedagógico el concepto, engaños literalmente de que participamos, pero en realidad no participamos, ¿no? O sea, piénselo, desde el minuto uno del Estado moderno, el Estado moderno llega y dice, yo cuento contigo, cuento con que yo voy a ser tu representante. Y entonces a todo esto que le llamamos contractualismo, le destinamos una gran parte de teorización, de esfuerzos filosóficos, incluso de insumos económicos, porque cuesta mucho el Estado, ¿no? Y entonces le vamos apostando ahí porque supuestamente nosotras estamos representados ahí, ¿no? Es decir, vamos a tener la posibilidad de que en cualquier momento, oye, Estado, estás haciendo malas cosas, ¿no? Vamos a ver, va a existir un canal, un medio de comunicación, una fórmula para decir, alto, detente. Y esto normalmente lo asociamos con el derecho. O sea, el derecho lo entendemos como un mecanismo que supuestamente tendría que venir a frenar ese abuso de poder, ¿no? Porque obviamente hemos delegado el poder, o sea, hemos renunciado a ejercer el poder, ¿no? Y aquí es donde se vuelve sutil y donde el pensamiento crítico juega un papel fundamental. O sea, se vuelve sutil el engaño. ¿Por qué? Pues porque, pensémoslo un momento, el contrato, en estos términos de la teoría contractual, el contrato no tiene cláusulas penales. O sea, el Estado ha sido por mucho tiempo realmente un sujeto impune. O sea, como dice Walter Benjamin, podría yo apelar a infinidad de ejemplos de la historia donde el Estado hace lo que le da la gana y no hay una consecuencia, ¿no? Ahora dice, la consecuencia es perder el poder. Pues alguien puede decir, bueno, pues es que en la próxima elección voy y te voy a castigar y te voy a sacar de ahí, ¿no? Y supuestamente ese es nuestro único mecanismo de defensa. O sea, lo electoral como un mecanismo de defensa contra el Estado que en esa relación contractual abusa de nosotros. Porque, insisto, las contraprestaciones no están del todo distinguidas. O sea, supuestamente nosotros tenemos que, bueno, eso, dar nuestros impuestos, renunciar a ciertos derechos y el Estado entonces lo traduce después a beneficios, ¿no? A bienes comunes. Pero resulta que lo administra de manera clientelar, o sea, es decir, esos beneficios no los devuelve como debiera ser de manera equitativa, ¿no? Se vuelve como le conviene para seguir manteniendo el poder. Entonces, ahí está donde está, digamos, la parte de este contrato leonino. El Estado quizá, como dice el propio Walter Benjamin, como lo dice Giorgio Agamben, quizá nos quita más que lo que nos da y no tenemos un mecanismo para revertirlo. Entonces, lo que ha encontrado el Estado es una especie de
de instrumento perverso que es la administración de nuestra esperanza. O sea, es decir, nos promete, nos mantiene esperanzados, no nos da nada porque si nos da se acaba el chiste. Y entonces, justamente lo que le conviene es un tipo de formación, un tipo de pedagogía, un tipo de cultura que sea acrítica. ¿Sí? Más o menos ya está planteado el problema. Es decir, no existe cultura cívica en México. No existe cultura cívica. No existe una educación cívica porque, insisto, esa tendría que ser crítica, ¿no? No existe un tipo de formación o de educación. De hecho, le hemos dejado de apostar a la educación hace un buen rato. Y no solo eso, no solo eso. Hay una serie de problemas que se generaron con la pandemia que en 2 o 3 generaciones vamos a empezar a vislumbrar. O sea, ahorita no sabemos el impacto de la pandemia en lo educativo, o sea, el rezago que traemos, ¿no? Y ese rezago no es que solamente dejamos de aprender o dejamos de conocer, sino que nos va a impedir participar democráticamente, nos va a impedir participar de manera crítica. Entonces vamos a tener una generación que no va a saber cómo expresarse, cómo manifestarse, cómo construir algo socialmente, porque se generó un hueco, ¿no? O sea, una generación que simuló ir a la escuela virtual, ¿no? Que prendía la tele y que pues oía ahí unas cosas un rato, ¿no? Y que ahora pues se le va a tener que pasar de año, literalmente, ¿no? Y yo no estoy tratando de satanizar a la gente que le pasó eso, ¿no? Sino estoy tratando de hacer una crítica justo al sistema que no fue capaz de solventar esa crisis, ¿no? Y que generó que volvió a apostarle a la simulación. Vamos a hacer como que estudiamos, vamos a hacer como que nos educamos y vamos a hacer como que sabemos qué significa cultura democrática, ¿no? Y entonces, pues ese impacto me parece, ni siquiera nosotros hoy somos conscientes de ello, ¿no? O sea, no sabemos cuál va a ser las consecuencias o la repercusión de estos años de pandemia, ¿no? Dice Antonio Urbina, la UNAM tuvo que lanzar un programa de becas de tabletas para los alumnos de escasos recursos económicos. Claro, porque pues nos agarró con las manos en la puerta, como se dice coloquialmente, y pues sí, bueno, pues nos vamos a confinar, pero pues no todos tienen banda ancha, ¿no? No todos tienen dispositivos de alta gama, no todos tienen la posibilidad de pagar un servicio de internet estable, ¿no? Entonces, eso generó necesariamente un desfase, ¿no? O sea, es decir, generó más inequidad social. Los que pudieron pagar educación privada, pues siguieron, y todos los demás se quedaron. Entonces, eso exacerbó pues las distancias que había, ¿no? En esta estratificación social que existe en México y que ahora existe más. Pero curiosamente eso al Estado le beneficia, porque entonces tienes una población que está más pendiente de cualquier cosa que le puedas lanzar, migajas, literalmente, ¿no? O sea, pauperizaste a la población, ¿no? Y tienes por otro lado una población mucho menos educada en todos los temas, pero específicamente en el tema de la participación ciudadana y cívica, ¿no? Entonces, claro, en medio de la pandemia tuvimos una elección, ¿no? ¿Y por qué digo que no hubo pensamiento crítico? ¿Por qué no hubo una cultura cívica? Pues porque esa elección se situó en un modelo de comunicación política cuya punta de lanza fue el TikTok. O sea, imagínense que hemos llegado, ¿no? No sé si me explico. O sea, es decir, la comunicación política se redujo a, bueno, voy a darle mi voto al que mejor baile o al que me haya hecho reír más. ¿Sí? Porque además
entre más exitoso el video, pues obviamente más seguidores, ¿no? Y entre más seguidores, la sensación de que hay más gente detrás de ese proyecto. Pura ilusión, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, pura simulación. Entonces, me parece que hoy la cultura cívica está por los suelos, o sea, está de capa caída, ¿no? O sea, está sin opciones. Les doy otro dato, ¿no? Que ahora está muy en boga, la revocación de mandato. O sea, fíjense, para tantear el terreno, ¿no? No es que no se haya producido información, no es que las instituciones no hayan hecho su trabajo para tratar de darle sentido a algo que no lo tiene, ¿no? No se trata de eso. O sea, se trata, vuelvo a lo mismo, ¿no? De una pauperización en la cultura cívica. Sí, en esas burbujas, en esos estratos, en esos lugares se discute la revocación de mandato. Pero el gran grueso de ciudadanos y ciudadanas no tienen ni idea de qué hacer. O sea, es una situación, digamos, o sea, insisto, no me estoy refiriendo a esfuerzos por llevar a cabo un ejercicio que se tiene que llevar a cabo porque se echaron a andar las instituciones, porque se tiene que cumplir con un mandato constitucional, etcétera, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Además de la politización que hay en México, ¿no? El tema es que la sociedad no importa, o sea, no ha importado de un lado y de otro, ¿no? Y sigue desinformada, sigue sin entender qué es lo que tiene que hacer. No hay una cultura cívica, o sea, no sabemos como ciudadanos y ciudadanas decir, bueno, que se peleen allá de si se debe hacer esto o lo otro, no. Nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, vamos a hacer esto. No sabemos, o sea, hay, justo porque no hay como los insumos, la infraestructura para crear esa comunicación que nos permita mantenernos informados de manera, ¿cómo podemos decir? Veraz, consciente, no sé cómo decirle, cómo llamarlo. Y pues obviamente eso resulta sumamente preocupante, ¿no? Porque entonces estamos como sujetos o sometidos a cualquier vaivén político que, vamos a decir así, un gran TikTok, ¿no? O sea, alguien va a venir a hacer un gran performance y hacia allá vamos a ir todos. O al menos la mitad, porque es lo que ahora con la polarización se requiere, ¿no? Con que tú logres convencer a la mitad, polarizando las cosas, ¿no? Poniéndolos de un lado, pues necesitas solo un gran performance. No necesitas hacer muchos esfuerzos. Básicamente lo único que necesitas es showtime, ¿no? ¿Se me explico? O sea, tener una especie de aparato mediático para poderlo lograr. Entonces, pues es muy preocupante porque el único antídoto ante la infodemia, ante la posverdad, ante la manipulación ideológica, el único antídoto es la cultura cívica con pensamiento crítico. No sé si me explico. O sea, es decir, es que nosotros rechazáramos esos modelos de comunicación política y rechazáramos esos modelos de información, ¿no? Es decir, a mí no me vas a informar así, a mí infórmame con lo que te corresponde, ¿no? Entonces creo que sí estamos entrampados porque no hay un proyecto educativo, insisto, serio, que en el cual pues empecemos a hablar de los temas que se necesitan en este país, como tiene que ver la ética, por ejemplo, ¿no? Que ya lo hemos discutido, porque pues de otro modo no vamos a solucionar los terribles y tremendos problemas de las distintas violencias que vivimos en este país, ¿no? Porque, claro, esa generación que nació huérfana,
¿no? O sea, esa generación que nació huérfana, me refiero porque de alguna forma tuvo 2 años de un vacío educativo, ¿no? O sea, no tuvo un acompañamiento. Entonces, esa generación va a empezar a sufrir las consecuencias de esto justo cuando llegue a la mayoría de edad y tenga que ejercer su ciudadanía, ¿no? Porque no va a tener, insisto, los insumos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hay frentes que con la pandemia no se frenaron, como es el caso de la delincuencia organizada, pues parecen más atractivos, ¿no? O sea, parecen más atractivos. Dedicarse a eso que dedicarse a una profesión, ¿no? Porque desgraciadamente en el imaginario colectivo parece que eso reditúa más, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay hoy una urgente necesidad de atender a esas generaciones que vienen debajo. Y hay una especie de adultocentrismo, así le llaman, que dice, no, pero pues es que ya cuando lleguen a los 18 nos preocupamos por ellos, ¿no? Y yo creo que ha sido un mal enfoque y estamos, como decía yo, desperdiciando tiempo, porque esta idea de que lo electoral se circunscribe solo como a la mayoría de edad ha afectado muchísimo en ese aspecto y tendríamos ya que estar trabajando con esas generaciones para enseñarles a generar espacios colaborativos, ¿no? Espacios de construcción ciudadana, de toma de decisiones, de generar consensos, ¿no? O sea, eso es lo que tendríamos que estar trabajando. O sea, porque además los pedagogos, los psicólogos dicen que eso no es por arte de magia, o sea, no es que tú tienes 18, te dan tu credencial de lector y ya sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Políticamente, ¿no? O sea, no sé, creo que ahí hay un tema de mal planteamiento de las cosas, ¿no? Y incluso de optimización, ¿no? O de utilitarismo o de pragmatismo, porque entonces nos interesan los jóvenes ya que pueden votar, o sea, ya que se vuelven un número, ya que se vuelven representativos de algo, ¿no? Y entonces estamos como de alguna manera contradiciendo a la propia Constitución, donde pues nos interesan las personas, o sea, uno dice artículo primero, ¿no? Principio pro ciudadano, ¿no? O sea, a partir de los 18 nos interesan. No, o sea, no tiene sentido. Entonces, este adultocentrismo nos lleva a pensar que como por ósmosis, desde los 18 ya va a haber una participación. Yo creo que ahí estamos justamente perdiendo tiempo. Entonces, la idea de cultura cívica crítica, la idea de cultura cívica crítica debería de ser mucho más integral, más holística. O sea, tendríamos que enfocarnos justo en eso, ¿no? ¿Por qué la gente no está entendiendo lo que va a ser el ejercicio de revocación de mandato? ¿Dónde están cortados los puentes comunicativos, ¿no? O sea, ¿por qué solo hay como un sector que se entera de esas cosas, pero no trasciende más allá, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha vuelto de alguna forma la comunicación política clasista o elitista, ¿no? O sea, para quien está cercano al Instituto Nacional Electoral o aquí a la Escuela Judicial Electoral, pero no llega más allá. ¿Qué podemos hacer? Esas son las preguntas, ¿no? Para que llegue hasta allá, para que en el rincón más recóndito del país, pues haya una idea clara de los mecanismos de participación política, ¿no? Y que estos se empiecen a utilizar de manera informal y posteriormente de manera formal, ¿no? O sea, es decir, que haya programas en las escuelas, y bueno, pues vamos a hacer aquí elecciones, vamos a nombrar funcionarios y funcionarias, vamos a calificarlas, vamos a aprender cómo se hace eso, ¿no? Yo insisto, yo sé que hay ejercicios de ese tipo dentro del Instituto Nacional Electoral, pero no están teniendo la repercusión deseada. Pues es un asunto presupuestal. Entonces volvemos otra vez como la verticalidad de mi planteamiento inicial, ¿no? Es decir, parece que estamos esperando que el Estado lo haga y entonces ya no es cultura cívica.
¿no? O sea, parece que estamos esperando que venga de arriba. Entonces, ¿cómo detonar que eso sea desde abajo, ¿no? O sea, que se vuelva una necesidad, que se convierta en una prioridad, ¿no? Y si no solucionamos eso, no solucionamos ninguno de los otros temas. Entonces, yo sé que puede resultar utópico y hasta sumamente ambicioso, pero ¿cómo hacemos que el pensamiento crítico se viralice, ¿no? O sea, sea una constante? Porque parece que uno de los valores de la sociedad política mexicana, la comunidad política mexicana, es la no crítica. O sea, es decir, siempre se ha prestigiado más que la crítica, que las personas sean leales, sean institucionales, que no se quejen, que no denuncien, ¿no? Y exaltamos valores como la unidad. Hay que ir todos a una, aunque sea la incorrecta, pero es mejor que todos nos equivoquemos, ¿no? Entonces, no hay como esta idea justo de fomentar un pensamiento crítico adecuado para poder contrarrestar esa alienación que le es natural al Estado, ¿no? O sea, el Estado, por su manera en que fue conformado, pues generó esta posibilidad de enfocarse más en la propaganda que en la materialización de cosas, ¿no? O sea, esa es parte del Estado moderno, ¿no? Hay un cuento que me gusta aquí siempre recordar. Quien ya lo oyó, discúlpeme, pero pues es que es un cuento muy efectivo, muy eficaz para estas cosas. Se llama Ante la Ley, de Franz Kafka, que se encuentra recogido primeramente en una colección de cuentos que se llama Cuentos de un médico rural. Y ahí viene ese cuento, y después posteriormente Kafka lo introduce en su obra célebre, El Proceso, ¿no? Ese cuento se lo cuenta el ministro de culto a Joseph K. cuando llega a, pues eso, no sabe si está huyendo, no sabe si está buscando algo, porque es parte del estilo de Kafka, ¿no? Del estilo kafkiano, esta especie de precursor del surrealismo. Entonces Joseph K. va huyendo o va acercándose, en esa huida va acercándose al proceso, el cual no se sabe por qué razones es, solo se sabe que está siendo procesado. Llega a este lugar, entonces encuentra a un ministro de culto, y el ministro de culto le cuenta este relato, ¿no? Un poco como para que entienda él el contexto de lo que está sufriendo. Y el cuento es el siguiente. Dice, un campesino llega ante la puerta del guardián de la ley. Entonces llama la atención que, bueno, Kafka elija un campesino, ¿no? Es justo lo que estoy diciendo, o sea, es decir, como que el sujeto político más alejado, o sea, porque parece que también, yo he dicho, nuestro sistema político es adultocéntrico, nuestro sistema político también es centralista, o sea, es decir, o sea, se basa sobre todo en lo urbano, en la ciudad, ¿no? Y olvida el campo, ¿no? Entonces, hablar del campesino es hablar como del sujeto político más alejado, del más olvidado, del más marginado. Entonces llega ante la ley y el guardián y le pide algo, ¿no? O sea, le dice, necesito esto. O sea, obviamente dentro del contrato social, pues él ha estado al día, ha pagado sus impuestos, ha hecho lo que tiene que hacer y pide lo que le es debido, ¿no? A lo que tiene, lo que debería tener acceso. Y el guardián le dice, espera, ahora te lo daré, ¿no? Y dice Kafka que la puerta de ese edificio, de la ley, no está completamente cerrada, está entreabierta, por lo cual se puede mirar que hay pues
hueco en el que pasa la luz, y se ve que lo que el campesino busca está ahí adentro, ¿no? Entonces, digamos que no es que el Estado no cuente con las cosas que requerimos, lo que pasa es que no cuenta con el número suficiente de cosas y las tiene que distribuir de manera clientelar, ¿no? Entonces, el campesino decide esperar, en tanto que lo que busca está ahí. Y espera, y mientras espera, dice Kafka, le da al guardia una serie de regalos que el guardia no desprecia. El guardia los acepta, ¿no? No dice nada, se los queda. Y después el guardia le dice al campesino, oye, tú sabes que si yo te dejo entrar, de todos modos, adentro hay más puertas y hay más guardias, y cada vez los guardias son mucho más poderosos e inflexibles que yo. Y el campesino dice, pues sí, pero ¿de qué otra tengo, no? O sea, no hay otra entrada, ¿no? Y sí, pues se queda ahí esperando. En algún momento entonces ya el campesino empieza a desfallecer, ¿no? Literalmente empieza a morir, se empieza a encorvarse, a quedarse postrado por tierra, y ya en su último aliento le pide al guardia que se acerque, ¿no? Le dice, ¿puedo hacerte una última pregunta? Y el guardia le dice, claro, y el campesino le dice, ¿por qué nadie más vino a intentar atravesar esta puerta? Y el guardia le dice, porque esta puerta era solo para ti. Y ¡paz! La cierra, el campesino muere. Tan tan se acabó la historia. A ver qué sacan de ahí. Dice José Torres, la educación está alienada con la ideología dominante, aquellos que no encuadran son vetados, en el mejor de los casos la educación cívica en consecuencia responde al interés del régimen en turno, entonces se debe estudiar las educaciones cívicas existentes. Saludos. Gracias, José Torres. Ya lo comentamos, ¿no? Tan tan se muere el campesino y se cierra la puerta. Fíjense cómo en unas cuantas líneas Kafka se despacha todo el Estado moderno, ¿no? Y toda la teoría contractual. Básicamente lo que está diciendo Kafka es que el Estado no está diseñado para hacernos acceder a los bienes comunes. El Estado está diseñado para prometernos el acceso a los bienes comunes. Prometernos. El Estado, entonces, por eso decía que era un mecanismo perverso, administra nuestra esperanza. Sí, o sea, juega con la posibilidad de hacernos lo más deseable, esos derechos, esos bienes comunes, ¿no? Esos accesos, pero el chiste es que no te los puede dar, porque si te los da se acaba el negocio, ¿no? O sea, el negocio es mantenerte expectante. Entonces, por eso se requiere, que es lo que dice José Torres, un tipo de educación que aliene, ¿no? Que fomente la expectativa, que no te genere como ese deseo de, pues sí, revolucionario de ir y criticarlo todo y exigir, ¿no? Porque el campesino, ¿por qué no hizo a un lado al guardián y empujó a la puerta y se metió, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Porque el mecanismo es demasiado eficaz. O sea, ¿cuál es el mecanismo? Pues hay un medio de impugnación, hay un procedimiento, hay un formato, hay unos requisitos, ¿no? O sea, el mecanismo, podemos decir, es la burocracia incluso, ¿no? Entonces, la única forma de romper esta alienación es con pensamiento crítico. Tiene razón José Torres, ¿no? Pero claro, lo malo es que, por eso he estado diciendo educación cívica, ¿no? Y aquí dice, educación cívica en consecuencia responde al interés del régimen en turno. No creo, o sea, ¿por qué, José? Porque si es cívica, es de la ciudadanía. No, así me explico. O sea, yo por educación cívica entiendo que algo que se construye en la sociedad civil. O sea, de lo cual nosotros somos responsables.
A lo mejor el sistema educativo sí, lo genera el Estado y lo genera en función de sus propios parámetros y en función de sus propias necesidades. Yo entiendo educación cívica, educación democrática, como algo, de hecho al rato va a haber una tertulia, vamos a hablar de este tema, como algo de paideia, ¿no? O sea, es decir, cómo concebían los griegos la paideia, sea que la pusieron o no en marcha, pero al menos en el planteamiento teórico así la podemos encontrar, y hay una obra maravillosa de Jagger que explica todo esto de la paideia, pues la paideia como una especie de cultura en la cual todos somos corresponsables de la formación política de quien tenemos al lado. Repito, ¿no? Todos somos corresponsables de la formación política y cívica de quien tenemos al lado. Por eso es que en el imaginario colectivo asociamos la filosofía con la democracia. ¿Por qué? Y con pensamiento crítico, ¿no? Porque para tener una verdadera democracia necesitas de la paideia, es decir, necesitas garantizar que la mayoría de participantes de esa comunidad política tengan el nivel de argumentación para poder defender sus posturas. ¿Ya? Más o menos. Entonces, por eso hay una idea relacionada con la filosofía peripatética de, pues es que hay que salir a formar a la gente, o sea, hay que salir y decirle literalmente a la gente, oye, tú sabes cómo defenderte, cómo argumentar, cómo expresar lo que quieres, cuáles son tus necesidades, cómo es que consideras que debe ser tu autodesarrollo, porque si no, entonces no existe democracia. No sé si me explico. O sea, básicamente todos tendríamos que ser pensadores y pensadoras críticas para lograr tener una democracia, porque si no, entonces no todo el mundo se está expresando. Y entonces, si no todo el mundo se está expresando, no es una democracia, termina siendo una oligocracia. Solo se está expresando alguien y está expresando la forma política y está tomando decisiones sobre lo que debería de ser el derecho. Aquí podría haber un contraargumento, me dicen. Claro, pero por eso los órganos de representación tratan de ser populares, o sea, es decir, la elección de diputados, ¿no? Pues justo no genera estos cortapisas donde solo llegan gente ilustrada o gente con ciertas profesiones o tal, pero a mí me parece que eso se rompió hace mucho, o sea, es decir, la gente que está ahí en el Congreso de la Unión no nos representa, o sea, aunque esté ahí un campesino, no está pensando en los campesinos, está haciendo lo que su partido le dice, ¿no? Entonces, volvemos a la simulación, ¿no? O sea, volvemos a la idea de, sí, pero es que ahí está representado, ¿no? Y de todos, o sea, lo vemos incluso en el tema de la paridad, ¿no? O sea, ya tenemos órganos paritarios y sin embargo no sigue habiendo una gran diferencia respecto de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, no basta que las mujeres estén ahí, no sé si me explico, ¿no? Hay algo más, o sea, hay algo que está faltando. Y quizás por eso, porque estos órganos de toma de decisiones, como lo es el Parlamento, pues se han convertido también en mecanismos de esta generación de expectativa, de administración de esperanza, ¿no? O sea, cumplen justo el papel que Kafka les asigna, ¿no? Porque uno podría asociar el guardián de la ley con la justicia, pero quizá también con el legislador, ¿no? Por ahí Hilario Belloni, un colega italiano, hizo ese ejercicio, ¿no? El juez constitucional como el guardián de la ley en el cuento de Kafka. Un ejercicio interesante, ¿no? Como el que permite el acceso a esos derechos. Porque, claro, Kafka lo debió concebir como el legislador, porque en su tiempo pues no había una idea de un juez constitucional, ¿no? Pero bueno, en fin, en cualquier caso, me parece que el Estado se ha desciudadanizado. El Estado se ha desciudadanizado, ¿sí? El Estado se ha desdemocratizado, el Estado se ha despolitizado. Entonces, por eso no es una democracia real, porque es una clase política tomando decisiones por el resto de la población. La única fórmula para que realmente sea una democracia es que todas y todos tengan opciones de manifestarse políticamente. Y eso es lo que yo concibo como cultura cívica, ¿no? Como paideia. Dice Antonio Urbina, pueden estar ahí
pero los órganos que toman las decisiones importantes siguen presididos por hombres, así como las comisiones más importantes. Cuadri enloqueció, claro, es que hay es que es un zafarrancho, ¿no? Eso es, el Congreso es no es lo que nos merecemos, creo, como mexicanos, ¿no? Entonces, claro, se vuelve un gran performance el derecho parlamentario, ¿no? Entonces, se vuelve un gran performance que saca leyes que prometen cambios que no necesariamente se dan. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, quizá, o sea, la fórmula justamente es la que sabemos, ¿no? Que es lo que llamamos empoderamiento, ¿no? O sea, cultura cívica la entiendo como empoderamiento, o sea, que la gente que no tiene voz la tenga. Y por eso es que nos está quedando corto un derecho electoral que solo se basa en elecciones para elegir a esos cargos de representación política que no representan nada. ¿Sí me explico? Y estamos buscando fórmulas de democracia semidirecta o incluso directa para participar políticamente. Sí estamos entendiendo que hay mucha gente que se está quedando sin voz y que se está presumiendo. O sea, no es que sí yo represento al pueblo. ¿Cómo? Dime, explícamelo, ¿no? Demuéstramelo. No, pues es que votaron por mí. ¿De verdad? ¿Acarreados? ¿Compra de voto? No sé, o sea, ¿realmente representas a ese sector que manipulaste, que alienaste, que engañaste a través quizá de una falsa comunicación política? Entonces es como dicen, como un perro que se muerde la cola a sí mismo, ¿no? O sea, no, es un círculo vicioso, no estamos logrando realmente nada, ¿no? Por eso es que exactamente el Estado es el menos interesado en generar cultura cívica. Es el menos interesado. Pues la cultura cívica, pues solo yo la entendería a partir o relacionada con algo que tuviera que ver con lucha social, ¿no? Y con lucha social no me refiero a nada armamentístico, ¿no? O sea, lucha social me refiero a pensamiento crítico. O sea, es decir, no vamos a dejarnos engañar por esta postura o por esta explicación. Vamos a exigir, vamos a utilizar los recursos institucionales y jurídicos que tengamos a disposición, ¿no? Vamos a denunciar. Eso entiendo por lucha social, ¿no? Vamos a asociarnos para que lo que no alcance a hacer el Estado lo podamos hacer nosotros, y así una serie de cuestiones que tienen que ver con una especie de despertar de la sociedad, ¿no? Así entiendo cultura de democracia, cultura cívica, ¿no? Y claro, entonces, ¿a quién le corresponde esta educación de lo político? ¿A quién le corresponde esta educación de lo electoral? Esa es una gran pregunta, porque pues si finalmente le corresponde a las propias instituciones, pues solo que esa revolución venga desde dentro, como es el caso de esta clase, ¿no? Pues sí se ve difícil, ¿no? Se ve difícil, pero claro, si uno piensa también que a lo mejor la sociedad civil puede empezar a generar también estos espacios, ¿no? O sea, renunciar como a cierto egoísmo y empezar a asociarnos, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, a través de lo que llamamos el presupuesto participativo, porque nos hace ir a ver a nuestros vecinos, ¿no? Porque estamos aisladas, pero entonces vamos a ver a nuestros vecinos, nos ponemos de acuerdo en una cosa concreta, queremos luz, queremos topes, entonces empezamos a encontrar fórmulas para asociarnos. Empezamos a encontrar fórmulas para tomar decisiones colectivas. Entonces, parece que yo lo he insistido mucho en casi todas las clases, que necesitamos empezar a hablar de un tipo de educación colaborativa. Casi en todos los frentes en donde se discute algo polémico, hay como una especie de dilema o de paradoja, no sé cómo es, pero dicen, México es un país solidario, pero curiosamente siempre nos estamos tirando entre nosotros, ¿no? O sea, siempre estamos criticándonos y no permitimos, pues eso, no nos apoyamos, ¿no? O sea, somos paradójicamente una sociedad que se concibe como fraterna, tu casa es mi casa, ¿no? Como acogedora o como solidaria, ¿no? El terremoto del 85 y todos salieron a ayudar, ¿no? 2017 y todos salieron a ayudar, ¿no? Pero
también como una sociedad violenta, como una sociedad, insisto, egoísta, abusiva, que cuando tiene oportunidad, pues utiliza el sistema, el derecho o lo que tenga a su disposición para satisfacer cuestiones personales, ¿no? Entonces, necesariamente entiendo cultura cívica como ética pública aplicada, ¿no? O sea, es decir, donde nos empezamos a convencer entre nosotros que lo que necesitamos es portarnos correctamente. ¿Me explico? O sea, y creo que fue un fracaso lo de la cultura de la legalidad. O sea, porque no podíamos apelar a pórtate bien porque la ley te vigila, ¿no? Pórtate bien porque la ley te castiga. No, o sea, tiene que ser algo que surja de nosotros. Pórtate bien porque siendo justos obtienes más cosas. Está demostrado, hay muchos ejercicios de los psicólogos sociales, ¿no? Hacen un grupo de enfoque y entonces empiezan les dan distintas herramientas y empiezan a hacer que se compartan entre ellos las herramientas y entonces genera una sinergia que permite que el grupo avance. Luego hacen el experimento contrario, ¿no? Empiezan a quitar, le dicen a alguien, no compartas, quita las cosas y pues terminan todos enfrentados, conflictuados, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay fórmulas societarias, colaborativas, que permitirían, pues eso, generar una experiencia, por llamarla así, más enriquecedora a nivel social, ¿no? Que hoy por hoy, con la pandemia y con la violencia que tenemos, estamos en la situación más favorable para el Estado, que es la situación de encerrarnos literalmente en nuestras casas. No quiero saber de lo que hay afuera. Más que pues con la pandemia descubrimos que muchas cosas las podemos hacer desde la virtualidad, ¿no? Entonces nos encerramos y es como dicen, el fermento para una autocracia. Porque entonces que lo resuelva el Estado, que lo haga el Estado. Entonces creo que, perdonen si estoy como asumiendo una postura un poco pesimista, pero creo que de este modo, o sea, podemos hacer dialécticamente un planteamiento que pueda resultar más, enriquecedor, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo rompemos esta apatía que cada vez va a ser mayor, ¿no? No, yo creo que no es forzando las cosas, o sea, no es, justo en un foro me preguntaban, ¿y usted cree que va a salir mucha gente a votar el día del ejercicio de la revocación de mandato? Dije, pues no, o sea, vamos a ser realistas, no va a salir la gente, ¿no? Va a ser un número, o sea, va a ser un porcentaje muy... Entonces, ¿para qué hacerlo? Y como que se desilusionaron y todo. Pues porque se tiene que hacer, ¿no? Y porque vamos a aprender de nuestros errores y algo vamos a aprender, o sea, hay que verlo como un aprendizaje. Ya está ahí, vamos a aprender. Y quien pueda, que vaya. Y que incluso pues se fije, ¿no? O sea, cómo se hacen las cosas y tal. O sea, eso, ¿no? Porque de alguna forma la despolitización del Estado nos ha llevado justo a eso, ¿no? A no participar políticamente. Entonces, me parece que pensamiento crítico corresponsabiliza. O sea, cuando ustedes empiezan a estudiar pensamiento crítico, empiezas a ver, y yo me imagino que incluso desde que se inscribieron al diplomado, ¿no? O sea, piensas como que se trata de algo que tiene que volverte a ti, que te tiene que o generar un tipo de liderazgo, ¿no? O sea, saliendo de aquí, necesariamente ustedes pues, van a tener una serie de conocimientos que les van a colocar, así como en el mito de la caverna, ¿no? Entonces, caray, pues es que es cierto, ¿no? Si no hago algo yo, nadie lo va a hacer, ¿no? Eso es pensamiento crítico. Pues tengo que empezar a hacerlo, tengo que empezar a contagiar a otros, tengo que empezar a hablar de estos conceptos, tengo que hablar, sí, ¿no? Entonces yo así lo veo, ¿no? Dice Enrique Martínez, algún amigo me refería que su pesimismo provenía de un optimismo informado. Claro, es una buena frase, me gusta, Enrique. Claro, porque me parece que todo lo demás, o sea, todo ese sistema de alienación a lo que nos lleva, como dice Byung-Chul Han,
es una especie de ultra positivismo, ¿no? O sea, o de ultra optimismo. Todo es like, todo va bien, todo es transparente. Ese es el texto de Byung-Chul Han, ¿no? La sociedad de la transparencia. Todo positivo, todo buena onda, todo... No es cierto, dice Byung-Chul Han. O sea, ese problema es que nos están engañando. O sea, el problema es que tenemos que ser realistas, asumir lo que está pasando y a partir de ahí construir pues, un escenario que sea sensato para salir pues, de esa postración en la que nos coloca en esa situación. Pienso justo en la escena, ahorita no sé por qué se me vino a la cabeza, de Lego Movie, ¿no? Lego Movie, la uno, la cancioncita de todo es increíble, y entonces, pues todos salen, cantan, toman su café de Starbucks, ¿no? Esa es la gran crítica. Son felices, dice, cuando llega Emmet ahí, dice, este café vale 20 pesos y me lo venden a 300 pesos, ¿no? Pero soy feliz porque cuando salgo a la calle todo el mundo ve que participo de esa sociedad porque compré este café, ¿no? Se burlan tremendamente de Starbucks ahí en Lego Movie, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como todo está así optimista, positivo, desbordante, los derechos humanos, ¿no? No sé qué. Entonces nadie se da cuenta que el presidente de negocios pues está ahí con una conspiración tremenda para literalmente fijar a todos, ¿no? Pegarlos, ¿no? O sea, está en una ambición desmedida por el poder y todos en su furor de lo positivo no se dan cuenta de esto, ¿no? ¿Qué es lo que viene a romper esto? Pues pensamiento crítico, ¿no? Los maestros constructores que vienen a asumir ese liderazgo no terminan por ser la solución los maestros constructores, pero sí vienen a generar esa disrupción, ¿no? Con la creación de esta supuesta profecía que hace que un hombre común y corriente, como Emmet, en esa ficción, pues detone una especie de pequeña revolución, ¿no? En donde los ciudadanos y las ciudadanas salen, se asocian, hacen cosas. Y al final, parece que tampoco esa es la solución, ¿no? O sea, también hay que convencer al régimen, al final de la película, de que tiene que colaborar, ¿no? Y es muy complicada. Yo no sé cómo es película infantil, la de Lego Movie, pero porque son vaivenes, ¿no? Que, o sea, cuando tú crees que esa es la solución, esa no es la solución, ¿no? O sea, te dice, todavía es mucho más complejo que eso, ¿no? Muy bien, bueno, nos quedan unos cuantos minutos. No sé si alguien guste decirnos algo, regalarnos un comentario, se lo agradeceríamos mucho. Adelante, Ricardo. Muy buenos días, doctor, compañeras y compañeros. Fíjese, doctor, que es muy curioso también porque de alguna u otra forma la ausencia de esa educación cívica ha tratado de ser sustituida de alguna forma, y pongo esto entre comillas, por colectivos y asociaciones civiles. Yo pertenezco a varias asociaciones civiles juveniles, todavía soy joven, ya me había acabado, pero todavía entro en ellas, como por ejemplo el Ateneo Nacional de la Juventud, Jóvenes Políticos, la Red Mundial de Jóvenes Políticos, y esto en Motiva. Pero realmente, y voy a ser sincero, y sus líderes lo saben, son mis amigos, por eso me invitaron a participar, no trascienden más allá de la idea de su fundación. Por ejemplo, la Ateneo Nacional de la Juventud tiene sus orígenes o se remonta a ese Ateneo de la Juventud que José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, todos ellos, Diego Rivera, crearon en 1909. Pero voy a eso, simplemente se han creado estas asociaciones o estos colectivos para hacer contactos, y eso es bueno, a mí me ha servido para eso y para entronizar a personas que buscamos, porque yo también aspiro a eso, cargos de elección popular o cargos de gobierno. Pero yo siempre he planteado en diversos espacios en donde he tenido oportunidad de participar, que el INE debería hacer sus 300 juntas distritales y sus 32 juntas locales, centros de educación cívica. Eso, desde mi óptica, debería ser, porque al final del día hay una vocalía de educación cívica a nivel distrital, a nivel estatal, y una dirección ejecutiva de capacitación de educación cívica. Entonces, sí, esto está sobre la mesa, yo siempre lo he planteado, pero mientras no sea legislador, pues no lo voy a poder impulsar como al nivel óptimo. Y aún siendo, siempre hay intereses más fuertes.
Pero sí, esta parte de los colectivos y las asociaciones civiles, pues han tratado de alguna forma, llenar ese vacío. Es mi participación. Excelente y glorioso fin de semana, compañeros, compañeros, doctor. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy interesante. Sí, muy interesante tu propuesta y creo que viable. Como dices tú, a lo mejor conjugar distintas voluntades políticas para que se diera, pero creo que sí es necesario, ¿no? Es para justo superar la simulación, ¿no? De, hicimos un foro de distrital y ya se cumplió con el coco, ¿no? O sea, no. ¿Qué más, no? O sea, ¿qué más? El día a día. Lolja, adelante. Buen día, doctor. A mí me llamó mucho la atención cuando usted mencionó esta tan conocido cuestionamiento, ¿no? ¿Tenemos el gobierno que merecemos? O sea, la ciudadanía realmente, o el servicio público en general, es el que merece la ciudadanía y tiene muchísimo que ver con el modelo de comunicación política, porque a mi parecer, y también como pues se han expuesto en varios foros de esta escuela, desgraciadamente pues nadie vota por quien esté convencido o convencida de que realmente va a ser la servidora o el servidor público que quiere, ¿no? O que también por consecuencia que merece, ¿no? Sino pues por distintos factores, como ya se ha hablado, hartazgo, voto de castigo, el menos peor, entre otros. Entonces yo creo que esa también es una demostración de la brecha que hay en la comunicación política, el modelo del político o política estándar contra lo que realmente quiere la ciudadanía, ¿no? Y ahí es donde entra mucho en juego el elitismo que mencionaba usted, de para quién está dirigida esta comunicación, y posteriormente el servicio público, ya cuando los cargos de elección popular sean ya dados. Entonces, para mí este es el cuestionamiento que más con el que me quedo de la clase, el pensamiento y la reflexión de pensar realmente, pues tenemos como usted llamó, y coincido completamente, el zafarrancho en el poder legislativo y en los congresos de, yo creo, todos los estados de la República, las entidades federativas, pero pues a final de cuentas no es lo que merecemos y no es lo que tenemos, ¿no? Y pues yo me quedo con eso, doctor. Gracias. Sí, pues siempre ese es un dilema, ¿no? Si esas son las instituciones que merecemos o podríamos justo aspirar a más y forzar como ciudadanía a que nuestros representantes pues tengan una debida formación cívica, que no tiene que ver con los títulos universitarios ni nada de eso, y que tengan una debida ética, ¿no? Creo que es lo menos que esperamos, ¿no? Dice, ¿han asistido o participado en algún foro de discusión distrital, local o nacional de la educación que impulsa a línea desde la Dirección de Educación Cívica? Yo sí, justo lo que comenté, ¿no? En el del Estado de México, en un distrito, 15, el 14, ¿no? Pero sentí como que eso, ¿no? Que había como una necesidad solo de cumplir con el compromiso. También Valeria Hernández me comentó que eso le pasó en Tamaulipas. Y había como, no sé, como una sensación de desazón, de desinformación, de apatía, no sé cómo, como de capa caída estaba la gente, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, justo seguiremos tratando estos y otros temas. Yo les agradezco mucho su atención, además su paciencia por aguantarme que comenzáramos hasta las 9. Pero bueno, creo que así se hizo más contundente la clase, se concentró mejor y les deseo un feliz fin de semana, como nos lo hizo así sentir Ricardo también. Gracias. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima y estamos ahí en comunicación en redes sociales. Gracias. Gracias. Cuídense. Bye.